Está. Muy bien, vamos a empezar. Voy a repetir. Entonces, Elena Gaitán tiene 26 años, es guatemalteca, es licenciada en Periodismo y Comunicación por la Universidad del Istmo de Guatemala. Ha trabajado como reportera y presentadora de televisión en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales y colaborado con proyectos de participación ciudadana en embajadas internacionales. Actualmente es la directora de comunicación de la Asociación La Familia Importa, de AFI. Es catedrática de la licenciatura en Periodismo y Comunicación y supervisora de prácticas profesionales de periodismo en la Universidad del Istmo. Es fotógrafa y columnista. Entonces, gracias, Margarita. Bienvenida, Elena. Gracias por estar con nosotros. Y pues aquí te quedas con las participantes del seminario. Gracias. Gracias. Sí, algunas ya las conozco y a otras no, pero muchísimas gracias también por darme la oportunidad de dar este pequeño tema. Consideramos que es uno de los temas básicos y por cuestiones también del chat, que creo que ahorita está deshabilitado, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta durante la conferencia, con gusto puede activar su micrófono o interrumpir. A mí pues no, no me molesta también que, que puedan participar durante esta conferencia. Voy a compartir mi pantalla. El tema que nos asignaron para hoy es el de la cultura de la muerte versus cultura de la vida, pero específicamente, más que todo, dar a conocer en qué consiste o cómo se aplica la cultura de la muerte para que nosotros podamos conocer de qué formas también podemos contrarrestarlas desde nuestra familia, trabajo y también como país en general. Bueno, este es un término, creo que es más popular también dentro de la religión católica porque han sido muchos los obispos, también papas en los últimos años que se han pronunciado a favor de la vida y utilizan este término, pero quería saber antes si alguien de ustedes sabe o conoce esta frase cultura de la muerte o que me digan qué se les viene a la mente cuando escuchan esta frase. Pueden activar sus micrófonos sin pena. Hola, buenas. Hola Rebeca, hola Ingrid. Hola, pues voy a participar. Lo que yo sé de la cultura de la muerte, creo que es un tema bien interesante porque pues es esa cultura que insta mediante leyes, desde mi perspectiva, o movimientos culturales, el aborto, la eutanasia, y habla más que todo del desecho del ser humano, ¿verdad? Que no le dan pues el lugar que el ser humano tiene en la sociedad, que debe ser respetado y cuidado. Entonces, para mí es eso. Gracias, sí. Rebeca también había activado su micrófono. Buenas noches. Sí, he tenido este concepto muy, pues para mí, cultura de la vida se refiere a prácticamente a nosotras que somos pro vida, ¿verdad? Que votamos a favor de la vida y amamos la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Y cultura de la muerte, pues sería todo lo contrario, las personas que están a favor del aborto, las personas que siempre pues tenemos esa disyuntiva en la que les cuesta entender el razonamiento sobre lo que verdaderamente es la vida en sí. Entonces, para mí, eso sería un poco resumido lo que es cultura de la vida y versus cultura de la muerte. Así es. Algo que menciona Rebeca y es muy importante antes de iniciar este tema es que el ser pro vida o identificarse como alguien a favor de la vida es estar
pues a favor de la protección de la vida humana, como decía Rebeca, desde el primer momento, durante todas sus etapas y circunstancias, hasta el final de la vida. Así que es una protección integral de todas las personas sin discriminación pues durante todas las etapas de su vida, lo que estén viviendo, y como bien decía ella, también cultura de la muerte es lo contrario. Y pues ahora vamos a ver también un poquito em, el concepto, más que todo que se maneja también dentro de la Iglesia Católica de lo que es la cultura de la muerte. Primero, según Evangelium Vitae número 12, cultura de la muerte es la difusión de una cultura contraria a la solidaridad, es decir, contraria a la caridad, contraria al amor, que ayuda, que también pues mueve a las personas a ayudar a los más necesitados, a ayudar a sus familias, a ayudar a las personas que están pasando por momentos de necesidad. Es una cultura contraria a esa virtud. También, según el medio Así Prensa, tenemos que es una mentalidad que fomenta la destrucción de la vida humana más débil e inocente por parte de los más fuertes y poderosos. Esta vida, pues, bien puede ser una persona dentro del vientre de su madre, así como una persona, un adulto mayor, por ejemplo, que está en momentos de vulnerabilidad y que se le considera descartable. Y, y pues dentro de esta dinámica también se da esa dinámica poderoso versus débil, poderoso versus vulnerable, que hace pues que al final desechemos la verdadera dignidad y pues lo que es el valor de la vida humana en todas sus etapas. Son conceptos muy sencillos de comprender. Cultura de la muerte pues también se refiere a, como bien decía la primera persona que nos compartió, a ese pues ámbito social, legal, que promueve todo lo que es contrario a la solidaridad y a la protección de la dignidad humana, que es pues también muy importante para también la protección de los derechos humanos. Actualmente, ¿cómo podemos ver la cultura de la muerte implantada en nuestros países? Pues si bien hay países que están mucho más avanzados en lo que es la cultura de la muerte, en Guatemala tenemos muchos retos para implantar una cultura de la vida, pero ¿cómo podemos ver que se empieza a meter la cultura de la muerte poco a poco? Primero, es que el progreso científico y tecnológico ha permitido nuevas formas de agresión. Recordemos que también la violencia, el daño a las personas vulnerables, en este caso los niños, han sido mucho más vulnerables gracias al desarrollo tecnológico, el acceso a redes sociales e Internet, que los ha puesto en una posición también mucho más vulnerable hacia ataques, hacia agresiones, y eso pues también viene muchísimo aunado a lo que es la desintegración familiar, que no encuentran en sus hogares algún espacio en donde puedan confiar, en donde puedan denunciar internamente. Eso poco a poco ha ido facilitando la implantación de la cultura de la muerte. Luego también tenemos amplios sectores de la opinión pública, tenemos también medios de comunicación y periodistas que han sido voceros de la cultura de la muerte, ya sea por convicción también o por conveniencia. Vemos cómo se cubren muchas noticias con sesgos, con lenguaje manipulado. Mientras tanto, por ejemplo, noticias sobre movimientos pro vida, sobre labores que realizan voluntarios por vida, nunca tienen un espacio en los medios de comunicación, son reducidos y cuando pues lo tienen, realmente no tienen tanta difusión como los otros espacios. Luego también tenemos agresiones en nombre de los derechos de la libertad individual. Agresiones de los derechos en nombre de la libertad individual es aquí. Esto es, digamos, sobreponer nuestra libertad individual o nuestra decisión individual o nuestra opinión individual ante algo que legalmente y moralmente pues podría estar equivocado. Por ejemplo, en Guatemala funcionaría, como ustedes saben, pues el aborto está todavía penalizado en el Código Penal. Sin embargo, pues hay muchos movimientos, muchas organizaciones que vemos que constantemente en nombre de la libertad individual, de los derechos de la mujer, por ejemplo, continúan promoviendo estas agresiones a los derechos humanos. Luego tenemos el tema de la impunidad, que pues en países como Guatemala es muy alto, en el sentido de que no se persiguen ni se investigan los delitos que atentan contra los derechos de toda persona. Esto también se considera pues un retraso en lo que es la verdadera promoción de una cultura de la vida. La autorización del Estado
se refiere a lo que es la generación de leyes, de tratados, de adhesiones a ciertas convenciones, también de promulgación de decretos que pues, violenten la dignidad humana, y también la intervención gratuita de las estructuras sanitarias que poco a poco hemos visto que a través de medios de comunicación, de activismo y de políticos también, pues hemos llegado a tener países en donde los hospitales prácticamente ya no atienden a adultos mayores de cierta edad, a niños prematuros. Eso también ayuda muchísimo a que la cultura de la muerte pues tenga mucho más auge en en nuestros países. Ahora una pregunta importante antes de continuar es reconocer también que una cultura de la vida estará siempre a favor de la protección de los derechos humanos, y una cultura de la muerte, a pesar de lo que se pueda escuchar o de lo que se quiera dar a entender, siempre va a estar en contra de los derechos humanos. Ahora una pregunta para todos. ¿Los derechos humanos se crean o se reconocen? ¿Es algo que pues, se puede crear de la nada o es algo que ya se nos debe reconocer? ¿Qué opinan ustedes? Se reconocen porque ya existen. Así es. Hola, Gracias, Fernando. ¿conocen? Hola. Virginia también en el chat puso, se reconocen. Sí, se reconocen. Excelente. Muchas gracias a ambos. Y sí, están en lo correcto, los derechos humanos se reconocen porque son garantías para vivir como seres humanos que nos ayudan a ejercer nuestras cualidades, inteligencias, talentos y espiritualidad. Es por eso que vemos cómo es imposible decir que existe un derecho al aborto, porque se contrapone directamente con otro derecho fundamental que es el derecho a la vida. Y ahora vamos a ver eh, en el caso del derecho a la vida, en dónde aparecen estos derechos tan importantes que es el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Tenemos aquí, y son cosas que pues son información pública, y como ustedes mencionan también, son cosas que se han reconocido durante toda la historia desde la creación de estos organismos. Por ejemplo, en Naciones Unidas tiene este tratado que menciona a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Es un concepto muy global que integra a todos los miembros de la familia humana y que también pues ha sido muy tergiversado. En la Declaración Universal de Derechos Humanos también tenemos muy claro el tema del derecho a la vida, a la libertad, a la justicia. Eh, Aquí se menciona, por ejemplo, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Como ven, son tratados que en su origen han sido creados para la protección del ser humano. ¿Y cuáles son las características de estos derechos que se han reconocido durante toda la historia y que toda persona tiene también el derecho a que se le reconozca? Primero, es que los derechos humanos son universales, es decir, que aplican para todos los seres humanos en cualquier momento de su vida y en cualquier circunstancia. No importa si yo tengo 3 años, si yo tengo 15 años o 60 años, tengo mis derechos reconocidos y pues nadie tiene el derecho, digamos, en redundancia, de violentarlos o ponerlos en peligro. Esto también aplica para hombres y mujeres, para personas de distintos países, porque es universal, es un derecho que se reconoce a toda la persona por el simple hecho de ser persona y pues en nuestra cosmovisión cristiana por el ser personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Luego también tenemos que son interdependientes e indivisibles. La privación de uno de los derechos afecta de forma negativa a los demás. Es decir, que o se aplican todos o no se aplican todos. Por ejemplo, el ejemplo que les mencionaba, no puede existir un derecho universal al aborto porque se contrapone con el derecho a la vida. Y entonces aquí ya rompemos con una de las principales características de lo que es un verdadero derecho humano, que es indivisible. No puede existir un derecho a terminar con la vida de una persona y al mismo tiempo existir un derecho que mencione que toda persona, sin importar las circunstancias en que fue concebida, tiene derecho a la vida. Es incoherente e imposible de convivir en un mismo espacio.
Luego también es que son inalienables, no pueden suprimirse. Y por eso también hemos visto que gobiernos que han sido muy totalitarios o gobiernos también que tienen políticas antinatalistas o políticas que directamente violentan los derechos humanos, pues han sido condenados en distintas situaciones y pues lamentablemente hay muchas personas actualmente que se les ha negado el derecho a la vida, que se les niega también el derecho eh, a la libertad de culto también en otros países y pues esto es totalmente contrario a el espíritu y el origen de la Carta de los Derechos Humanos. Finalmente es que son iguales y no discriminatorios, es decir, que se aplican a todas las razas sin distinción de sexo, raza, color, religión o cualquier otra condición social. Por lo mismo, regreso también al ejemplo del derecho al aborto que muchas veces estas organizaciones abortistas dicen que existe, también se contrapone con una de estas características porque no solo es discriminatorio hacia la edad de la persona, sino que en muchos países también es discriminatorio hacia el sexo. Por ejemplo, en la India existe lo que es el aborto por sexo, en donde a las mujeres también se les aborta solo por el hecho de ser mujeres, por cuestiones sociales y culturales. Este es un tema que se contrapone también a los derechos humanos. Y vamos ahora ya conociendo un poquito de las características de un verdadero derecho humano y cuáles son los principales. Vamos a pasar ahora a una parte fundamental de la cultura de la muerte, comenzando primero con la agenda abortista, porque es eh, la agenda que ataca primero, que ataca a la primera etapa del ser humano, que es cuando está más vulnerable y más pequeño dentro del vientre de su madre. Existen 4 pilares de la cultura de la muerte que es importante que siempre los tengamos en cuenta, no solo para pues conocer cómo funciona, sino también para nosotros poder identificar eh, ciertas como indicios de la cultura de la muerte en organizaciones, en, en los gobiernos y demás, para que así nosotros sepamos decir, bueno, esto realmente no es parte de la cultura de la muerte, tengo que pues ver cómo poderlo contrarrestar. Tenemos identificados 4 pilares. Primero es el pilar ideológico, consiste en la eugenesia, que pues se trata de la exterminación voluntaria de, digamos, una población que se ha considerado vulnerable o peligrosa o hasta indigna de estar viva. En el caso de la eugenesia, pues hay un caso que todos conocemos, es las ideologías de Margaret Sanger, es la fundadora de la International Planned Parenthood Foundation. Ella consideraba a los afroamericanos también y a los que padecían enfermedades mentales como personas descartables. Y de hecho, Planned Parenthood, que es la multinacional de la muerte, se fundó con el objetivo de terminar con la población afroamericana en Estados Unidos. Otro ejemplo de lo que es la eugenesia es también todas las políticas del nacionalsocialismo en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que tenían como objetivo, pues entre comillas, la perfección de la raza alemana a través de la exterminación de otras razas que ellos consideraban inferiores. Luego también tenemos el pilar dentro del sistema internacional, que lamentablemente todas estas organizaciones que bien nacieron con un objetivo positivo de proteger al ser humano de las violaciones a los derechos que se habían dado durante las distintas guerras en la historia, pues ahora se han volcado en contra de los mismos principios que han promovido y pues ahora son organizaciones que aportan directamente a la cultura de la muerte. Por darles un ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues cualquiera diría, bueno, es una organización que se encarga de proteger y de promover lo que es la salud, especialmente en países en donde no hay mucho acceso a estos servicios. Vemos como ahora la OMS menciona y promueve el aborto como un servicio de salud necesario y nos parece incoherente porque pues estos principios que hemos visto al inicio no tienen como objetivo terminar la vida humana inocente. Entonces, el sistema internacional es muy importante y en ciertos países es muy influyente a la hora de la toma de decisiones y pues también hay que estar muy pendientes de lo que sucede en nuestro país a ese nivel, porque hay muchas veces que nuestros países se adhieren a tratados, a convenciones
que no necesariamente tienen un buen fin para la protección de la vida humana. Luego tenemos el relativismo, es el relativismo moral, se une muchísimo con lo que es la confusión de voces que se escuchan en redes sociales y en medios de comunicación, hasta en el entretenimiento. Vemos como ahora, pues, lo que se considera malo ahora es bueno, lo que se considera bueno ahora es tratado como algo negativo y anticuado. Entonces, más que todo en los jóvenes se ha dado esta confusión que pues proviene del relativismo moral, donde las personas pues ya no saben realmente qué es bueno y qué es malo, qué es moral o qué no. Y pues esta misma confusión ha llevado a muchas personas a considerar la cultura de la muerte como algo normal, cuando sabemos que no es normal y que pues tampoco es lo más conveniente para la población y el mundo en general. Luego tenemos también el lenguaje y legislación. A través de estos dos puntos, la cultura de la muerte se puede implantar también la manipulación del lenguaje y de la legislación. La manipulación del lenguaje es muy fácil detectarla cuando uno está dentro de movimientos pro vida, porque lo que utilizan estas organizaciones y agrupaciones contrarias al derecho a la vida es lenguaje que los victimiza, lenguaje que pues empieza a modificar los verdaderos significados de los términos. Eh, por darles un ejemplo, ahora que estábamos platicando en la mañana con nuestra red Provida, hablábamos que el domingo se celebra el Día de la Familia y pues es un día que para nosotros es muy importante porque pues es el motivo de nuestra razón de ser, digamos, pero también alertábamos de cómo estas organizaciones se adueñan del término familias para promover sus propias agendas que son usualmente contrarias a lo que se quiere defender. Tenemos también el tema, por ejemplo, interrupción del embarazo para referirse al aborto, porque pues interrupción suena un poco menos duro, menos cruel, un poco más amigable y lo cual también es incoherente porque una vida no se puede interrumpir. Pero vemos también cómo estos titulares aparecen en medios de comunicación. eh, Argentina legaliza la interrupción del embarazo. Suena mucho más digerible que si dijera el titular: Argentina despenaliza el asesinato de inocentes dentro del vientre. Cualquiera diría, uy, no, yo no apoyo eso. Pero cambiando las palabras, poco a poco podemos cambiar la mentalidad y la postura que la persona puede tener sobre ciertos temas. Otro tema importante, por ejemplo, eutanasia. Ahora lo que utilizan es una muerte digna. Son también frases que estas organizaciones y agrupaciones utilizan no solo para tergiversar, sino para generar este tipo de confusión y que al final, pues la persona, incluso si personalmente no se considera una persona favorable al aborto, por equivocación o por ignorancia, puede decir, bueno, yo estoy a favor de esto, pero es realmente porque el lenguaje que ha sido, pues, que le ha sido dado en los medios de comunicación, en entretenimiento, en conversaciones entre amigos, está logrando normalizar y hacer menos doloroso o cruel estos como afrentas a los derechos humanos. Hablemos también un poquito de eugenesia, porque posiblemente para algunos sea un término nuevo. Como les mencionaba, pues se trata de detener no solo la reproducción de quienes son considerados inferiores e indignos de vivir, sino también de fomentar la reproducción planificada y sistemática de los seres humanos que son considerados superiores a los demás. Esto pues es muy fácil ver también recordando el ejemplo del nacionalsocialismo y sus políticas eugenésicas. Ellos pues perseguían muchísimo a la población judía, a los gitanos, a los afroamericanos, a los que padecían enfermedades mentales. Y pues había muchos temas de lo que es la castración, el aborto, pero cuando se trataba de familias 100% alemanas, lo que hacían ellos era fomentar los matrimonios, fomentar la reproducción, supuestamente para perfeccionar la raza. Esto es básicamente lo que se refiere a la eugenesia, es la extinción de cierto porcentaje de alguna población que comparte características similares y que es considerada como inferior por un grupo superior. Y pues luego volvemos a la definición de superioridad e inferioridad,
que queda en manos de los que fomentan esta cultura de la muerte. Así que, por ejemplo, podríamos tener un gobierno eugenésico y ellos podrían decir, bueno, las mujeres son inferiores, los hombres superiores, entonces vamos a exterminar a todas las mujeres específicamente a través de jornadas de esterilización forzada, despenalizando el aborto cuando se trate de una bebé que es de sexo femenino. Este tipo de políticas también son consideradas eugenésicas y quedan muchísimo a la subjetividad del grupo o de la persona que se considera superior. Y vamos ahora, estas ideas eugenésicas dentro de la cultura de la muerte, pues han sido siempre populares, pero se han popularizado más a finales del siglo XVIII, especialmente con el libro Ensayo sobre el principio de la población de Thomas Robert Malthus. Es un profesor, economista y político también, que fue pues de los primeros en proponer todo este control poblacional, especialmente de las clases inferiores de la sociedad, ya que era mayor que la producción de alimentos. Se vio primero como un tema económico. Actualmente hay muchos grupos también que lo ven así, que dicen no hay que tener hijos, no hay que tener familias numerosas porque el clima, porque pues la ecología está sufriendo, por lo tanto no hay que reproducirse. Está basado totalmente en lo que es el control poblacional y la eugenesia. Y luego pues también viene toda la idea económica de negar a los pobres la ayuda económica pública y privada, para que ellos puedan ver, digamos, las ventajas, entre comillas, de limitar sus familias y la cantidad de hijos que puedan tener. Virginia levantó la mano, no sé si es sobre este tema. Hola, Virginia. Perdón, es que mi micro estaba mal. Si podía regresar al anterior, es que no copié la última línea. Ah, Sí, va. Esta. quiero ver. Sí, es esa, perdona. Gracias. Ahorita voy. No tengas pena. Ya, gracias, Elena. Buenísimo. Entonces regresamos. Primero fue visto como una solución supuestamente a los problemas de pobreza y a fomentar la economía. Sin embargo, hay distintos activistas que basados en estas ideas pues dijeron, esto se puede aplicar a la raza o a temas de salud pública, incluso a temas de ecología y medio ambiente, para también ellos tener excusas para controlar lo que es el crecimiento poblacional y la supuesta sobrepoblación que siempre escuchamos que sucede, que pues ya en muchas ocasiones también podemos ver que es un mito o es falso, y que solamente es un término utilizado para promover políticas eugenésicas y antinatalistas. Luego, en nuestra época, un poco más reciente, sin embargo es de 1922, pero pues tienen un impacto muy importante en la actualidad. Tenemos también el libro La exoneración de la destrucción de la vida carente de valor. Si se dan cuenta desde el título, ya hay una distinción de que hay vidas que carecen de valor, ¿verdad? Luego también este tipo de lecturas y políticas influyó en programas eutanásicos y la eliminación de los judíos en los programas nazis que ya mencionamos. Y luego tenemos un libro muy importante, El pivote de la civilización, también del mismo año, de Margaret Sanger. Aquí Margaret Sanger es un personaje importante porque, como les mencioné, es quien funda la International Planned Parenthood Foundation, que eventualmente tendrá bajo su sombría de acción a Planned Parenthood, que funciona en Estados Unidos y que también pues tiene tentáculos en otros países en donde el aborto no está legalizado. Pero si vamos a sus obras, vemos cómo ella tenía un pensamiento y un carácter eugenésico, y que gracias a esto vino su idea de fundar esta organización. Aquí hay una frase de ella que, pues, si buscamos frases de Margaret Sanger en Google, nos vamos a encontrar con frases que a nosotros, que somos, que reconocemos la vida humana en todas sus etapas, nos van a parecer hasta muy crueles de cómo se refiere ella, cómo habla ella de los afroamericanos, cómo habla ella de los hispanoamericanos, de los latinos, de las personas que tienen enfermedades de transmisión sexual o enfermedades mentales. Para ella, pues, eran consideradas indignas y casi que un estorbo para la sociedad. Pero aquí hay un ejemplo
que fue publicado en el Birth Control Review en 1919. Ella decía: más hijos para los capacitados, menos hijos para los incapacitados. Esa es la esencia del control de la natalidad. Pero nos preguntamos, ¿quiénes son los incapacitados para Margaret Sanger? O sea, ¿quién puede decir quién es capacitado, quién es el superior, quién es el incapacitado o el inferior? Por eso es que queda a la subjetividad y es bastante peligroso. Aquí también hay una frase mucho más larga, pero vamos a ver. Si se dan cuenta, aquí ella habla de vidas defectuosas. La caridad organizada, la caridad, la virtud de la caridad es el síntoma más seguro de que nuestra sociedad ha criado y continúa criando, perpetuando y aumentando cada vez el número de defectuosos, delincuentes y dependientes. Para ella, la caridad organizada era sinónimo de criar delincuentes y dependientes. Al final, vean también cómo habla de estas personas que ella considera inferiores. Son imbéciles benignos que estimulan a los elementos defectuosos y enfermos de la humanidad para que sean más irresponsables, se extiendan y se reproduzcan. Debemos eliminar los hierbajos humanos, aislar a los idiotas, los desajustados y los que no sirven, y esterilizar a la raza genéticamente inferior. Estas son frases de la fundadora de Planned Parenthood en Estados Unidos. Y incluso la misma organización, creo que fue en 2015, su premio de reconocimiento a los empleados se llamaba Premio Margaret Sanger. Entonces ellos saben cuáles son los fundamentos y el por qué se fundó esta organización, que ya sabemos que pues incluso en Guatemala intentó ingresar en el 2020, si no mal recuerdo. Pero estos principios eugenésicos están en los fundamentos de todo lo que es la cultura de la muerte y las organizaciones que trabajan por implantar la cultura de la muerte. Estados Unidos es un país muy importante en lo que es la difusión de la cultura de la muerte, no solo porque pues primero tenía todo el tema de lo que es el control de la natalidad y pues también gracias al fallo Roe versus Wade en 1900, en los 70s, también se impulsó muchísimo lo que es la cultura de la muerte. Tenemos que en 1916, Nueva York, se fundó la primera clínica para el control de la natalidad y la Liga para el Control de la Natalidad y la Revista para el Control de la Natalidad. Todo teniendo en mente que el control de la natalidad solamente iba a ser para los que se consideraban inferiores. Luego, pues esta clínica cambió su nombre a su organización Planned Parenthood Federation of America, paternidad planificada en Estados Unidos, y pues en 1952 los líderes de estas filiales fundaron la IPPF con asociaciones miembros en casi todos los países. Pasamos ahora a lo que es el relativismo moral. Vamos explorando los 4 pilares de la cultura de la muerte. Vimos primero lo que es la eugenesia y cómo también ha influido muchísimo en la cultura de la muerte en Estados Unidos y que a través de ahí y la IPPF pues también tenemos cómo se ha extendido lamentablemente en países que ellos consideran inferiores, en donde hay muchos pobres, en donde no hay otra solución más que acabar con la vida humana que ellos consideran sobrante. El segundo pilar es el relativismo y vamos a ingresar un poquito a lo que es el relativismo moral. Primero vamos a aclarar un poco la diferencia entre relativo y relativismo. Relativo quiere decir que son cosas que pueden ser oportunas, agradables o acertadas dependiendo de las circunstancias. Aquí, por ejemplo, podría ser, si ustedes han escuchado la frase la belleza es relativa. Y la verdad es que sí, porque puede ser que para lo que, digamos que lo que me parece a mí atractivo de una persona puede que para otra persona no lo sea. Sin embargo, eso no deja de ser, no deja que la persona pues sea atractiva, ¿verdad? Entonces, depende de las circunstancias, pueden ser oportunas, agradables o acertadas, a diferencia del relativismo, que es una ideología que afirma que no existe absolutamente ninguna certeza, afirmación o principio que pueda ser aplicado moralmente como valor universal. El problema del relativismo es que borra lo que es verdadero de lo que es falso y pues en esa misma acción finalmente se autoanula, porque si nada es verdadero, si nada es falso, pues ¿qué es realmente lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es bueno, lo que es malo?
y pues el relativismo lo que hace es imponerse como una ideología, a diferencia pues de cuando decimos, esto es relativo. Esa diferencia es importante considerar. Tenemos ahora también cómo este relativismo se ha convertido también en una estrategia mundial de manipulación y ataques sistemáticos a todo nivel contra los derechos de la vida. Recuerdan, las organizaciones fueron creadas también con este objetivo de proteger los derechos humanos después de tantas violaciones que se habían visto, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Pues érase una vez un mundo que quería tener paz y fundó instituciones para que cuidaran el orden mundial. Sin embargo, ahora tenemos estas organizaciones que pues ahora trabajan en contra de lo mismo para que fueron fundadas. Tenemos Amnistía Internacional, la UNFPA, que es la delegación de la ONU especialmente para temas de infancia. La IPPF, bueno, la IPPF realmente no fue fundada con buenos fines, pero ahora incluso es mucho más grande. USAID, la OEA también, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son espacios de derecho internacional que ahora pues prácticamente están cooptados por una agenda contraria a la promoción de la vida. Y pues aquí tenemos una de las 3 estrategias de cómo implantar la cultura de la muerte, específicamente el tema del aborto y la eutanasia en un país. Si vemos ahora cómo estas organizaciones están dentro de nuestros países, algunas están pues claras, otras se enmascaran a través de ayuda social, de cooperación para beneficio de los pobres, por ejemplo. Otras organizaciones pues se dedican a lo que es la defensa de los derechos de la mujer. Sin embargo, pues vemos también cómo utilizan este lenguaje bastante amigable con la población para interferir y pues promover sus agendas. Y una de estas agendas, por supuesto, es la implantación del aborto y la eutanasia en nuestro país. Y vamos primero con el primer paso para esta implementación efectiva. Y pues esto viene de lo que el rey del aborto, esta persona, el doctor Bernard Nathanson, se considera el rey del aborto. Él pues vivió en carne propia lo que es la cultura de la muerte en Estados Unidos. Sin embargo, luego de ver todo lo que sucedía, pues él revirtió su postura y pues ahora es un activista pro vida bastante prominente porque es un médico, ¿verdad? Entonces él obviamente puede hablar desde la perspectiva biológica y científica. Fue responsable de casi 75,000 abortos en Estados Unidos y luego de la aparición de una ecografía, pues se convirtió a la causa pro vida. Y él menciona que el primer paso para legalizar el aborto y prácticamente para legalizar cualquier tema que es contrario a la cultura de la vida es ganarse a los medios de comunicación a través de crear un impacto con cualquier número. Aquí él cuenta su experiencia en Estados Unidos. Adquirimos muchos simpatizantes fabricando el número de abortos ilegales hechos en Estados Unidos clandestinamente. Mientras que este número era de aproximadamente 100,000, decíamos a los medios que el mismo era de 1,000,000. La repetición de una gran mentira varias veces convence. El número de mujeres que morían en abortos ilegales era alrededor de 250 cada año y el número que los abortistas daban a los medios de comunicación era 10,000. Esto lo vemos muy claro en nuestro país. Tenemos organizaciones como OSAR, el Observatorio de Estadística, supuestamente, y también el Instituto Guttmacher, que es el brazo estadístico de Planned Parenthood, diciendo constantemente en Guatemala hay 65,000 abortos clandestinos en todo el año. 65,000 abortos, es alarmante. La cantidad de niñas embarazadas es alarmante. Pero realmente las personas solo leen el titular. ¿Cuántas de las personas que leen los medios de comunicación se ponen a investigar, a cotejar estadísticas, a buscar distintas fuentes? Casi nadie. Y es por eso que el impacto de un número grande, de un número alarmante, es importante para crear el primer impacto en la persona. Por supuesto que, aunque fuera un aborto clandestino en el año en Guatemala, sería suficiente razón para perseguir este delito. Pero lo que hacen estas organizaciones es inflar los números para que, pues, que se cree ese ambiente como de zozobra, de preocupación,
y de que las personas empiezan a decir, bueno, es un número muy alto, entonces tenemos que hacer algo y se pone como prioridad ese tema. Más que todo sucede en el tema del aborto, en donde pues hemos visto también cómo van uniendo el tema de la violencia sexual, que por supuesto nosotros también como movimiento pro vida y como personas realmente respetuosas de la dignidad humana tenemos que estar en contra y trabajar para erradicarla. Un caso pues siempre es igual, porque en el sentido de que una vida es una vida y aunque sea una persona la que esté sufriendo, pues es suficiente para nosotros trabajar. Sin embargo, como les mencionaba, lo que es el impacto de un número alto, por supuesto que va a ganarse a los medios de comunicación, a las personas que los consumen. El segundo paso es mezclar la religión y culpar al catolicismo, al cristianismo o cualquier otra religión que promueva la protección de la vida humana desde la concepción y durante todas sus etapas. En el caso de Estados Unidos, él cuenta que difamamos a la Iglesia Católica y sus ideas socialmente retrógradas y colocamos al clero como un villano. Decíamos a los medios que las investigaciones comprobaban que la mayoría de los católicos querían una reforma de la ley en contra del aborto. Los medios martillaban con esto, repitiendo que quien se opusiese al aborto estaba bajo la jerarquía de la Iglesia, y pues el hecho de que otras religiones y ateos pro vida sean también contrarios al aborto fue silenciado. Esto también lo vemos muchísimo en Guatemala, vemos cómo se mezcla el tema de la cultura de la muerte con ser religioso. Las personas asocian directamente estos dos temas. Sin embargo, pues nosotros sabemos que el tema de ser pro vida, de defender los derechos humanos, los verdaderos derechos humanos, para algunas personas incluso no es un tema religioso, porque como él dice, hay ateos pro vida, hay personas que no profesan una religión y sin embargo pues son pro vida. Pero continuar diciendo las religiones retrógradas, ser católico es cosa antigua, ser cristiano es anticuado y por eso van a estar en contra del aborto, porque son ideas que se les han implantado durante muchos años y que están casi que esclavizados por sus dogmas religiosos. Atacar a la iglesia es el segundo paso, y yo no diría a la iglesia, sino diría a la religión en general, porque entonces también se comienza a atacar lo que es la libertad de nosotros poder practicar nuestra fe y de actuar conforme a nuestra fe. Y pues de esta forma también es mucho más fácil decir, hacer que las personas que digamos posiblemente tengan una postura no muy convencida digan, bueno, yo soy católico, pero por lo que dice la masa, por lo que dice la mayoría, o por lo que aparentemente dice la mayoría, pues no voy a expresar mi opinión. También se comienzan las personas a silenciar y a no emitir sus opiniones, incluso pues a no participar en nada por miedo a que sean atacados no solo por su fe, sino por sus posturas. Finalmente, el tercer paso para implementar la agenda de la muerte, específicamente el tema del aborto y la eutanasia, es deshumanizar al niño por nacer y también deshumanizar al adulto mayor o las personas con enfermedades terminales, que usualmente son las víctimas de lo que es la eutanasia. Finalmente, llegamos a ignorar todos los tratados de embriología y relativizar el momento en que se inicia la vida humana. En Estados Unidos lo que hicimos fue insistir en que una definición sobre cuándo se inicia la vida es imposible. Declaramos que era una cuestión teológica y moral y no científica, aunque sabíamos que la embriología volvía innegable que la vida humana se inicia con la concepción. Esto también, no me dejarán mentir, muchos de ustedes han sido testigos de cómo las personas que defienden el aborto no tienen claro en qué momento inicia la vida humana. Recuerdo que una vez una representante de AFI fue a una entrevista, era un debate en donde estaba la postura pro vida y la postura pro aborto, y eran dos chicas pro aborto, y nuestra representante les preguntó, bueno, si ustedes están a favor del aborto y consideran que el ser humano dentro del vientre no es una persona, ¿en qué momento consideran ustedes que esa cosa que vive dentro del vientre tiene vida y por lo tanto ya no se le puede asesinar? Y una de ellas dijo a las 12 semanas de embarazo, otra dijo a las 38 semanas. Incluso entre ellos no tienen un consenso de cuándo empieza la vida humana. Mientras que aquí él lo dice muy claro, la biología y embriología es clara en decir que la vida humana inicia desde la concepción. Y al momento de deshumanizar a la persona es peligroso, pues tener una perspectiva muy relativa de cuándo inicia la vida, porque digamos,
al momento de iniciar la vida, entonces inician nuestros derechos. Si decimos que la vida empieza al momento de nacer, se le quitan todos sus derechos humanos a la persona antes de nacer. Y con esa mentalidad bien podríamos decir, bueno, la vida comienza a los 30 años y de esa forma descartamos los derechos humanos de todas las personas que son menores a 30 años. Lo mismo sucede con los ancianos. Podemos decir, después de los 70 años, o si tú tenés tal enfermedad, ya la vida no tiene sentido, ya tus derechos no valen y por lo tanto podemos acabar con tu vida. Esta mentalidad es el último paso para la implementación de la cultura de la muerte, porque deshumaniza totalmente a la persona y se le eliminan todos sus derechos y su dignidad. Por lo tanto, pues aquí ya se puede permitir cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar, lamentablemente. Y si quieren más información o si quieren profundizar en estas estrategias, pueden, y les recomendamos mucho leer el libro La mano de Dios, que es una autobiografía de este médico y también su conversión del llamado rey del aborto. Es un testimonio muy bonito y muy valioso. Y pues también él tiene bastantes videos en YouTube en donde él como médico explica los distintos métodos de cómo realizar abortos. Son muy interesantes porque muchas personas apoyan el aborto, pero realmente no saben cómo se realizan los abortos. Y creo que estos videos también les pueden ayudar muchísimo a comprender un poco la crueldad de esta situación. Y bueno, como les mencionaba, el primer paso, que es la manipulación de estadísticas en Guatemala, pues tenemos el Observatorio de Salud Reproductiva, OSAR. Así que ustedes ya tienen aquí el logo para que estén pendientes cuando les aparezca algún titular o alguna infografía de esta organización. Ellos trabajan directamente con el Instituto Guttmacher, que es el Instituto Estadístico de Planned Parenthood. Así que ahora ya sabemos cuáles son los orígenes de Planned Parenthood. Y entonces con eso en mente podemos determinar cuál va a ser su objetivo al momento de, entre comillas, investigar y publicar información. Por ejemplo, en Guatemala tenemos aquí el número de embarazos en niñas menores de 14 años del 1 de enero al 31 de mayo de 2018, según el Ministerio de Salud. Aquí tenemos que el número era de 450, según el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Y de la nada, tenemos aquí que OSAR reportó casi que el doble de estas estadísticas, 843. Y ponen como fuente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces nosotros también, como consumidores de información, bien podríamos decir, bueno, vamos a cotejar esta información con lo que aparece en el portal oficial del Ministerio, por ejemplo, y vamos a ver que hay una diferencia de casi el doble de casos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen estas organizaciones? Agarran este número súper alarmante, que también aquí, por ejemplo, aquí está niñas menores de 14 años, sin embargo, lo que hace OSAR es colocar de 10 a 19 años, o sea, ellos aumentan la edad y pues a través de realmente no sé cuáles son sus parámetros para hacer estos cálculos, dieron con que casi en el mismo periodo de tiempo es el doble. Y pues ellos son los que han dicho constantemente que en Guatemala se realizan 65,000 abortos clandestinos. Y ustedes se van a preguntar, pero ¿de dónde sale esa información? Porque si es clandestino, no hay forma de saber cuántos se realizan porque la misma palabra clandestino dice que no se puede contabilizar, es secreto, nadie lo sabe. Entonces, esta también manipulación del lenguaje de las frases es muy importante tenerla, pues tener como ya esa mirada de poder identificar de qué forma ellos pueden estarnos engañando y pues ya nosotros también motivarnos a investigar, a también comparar estadísticas, a ver qué fuentes de información estamos consultando. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, voy a buscar cifras de abortos en Guatemala y se meten al Instituto Guttmacher, también va a salir que son 65,000 abortos. Pero ustedes dicen, bueno, el Instituto Guttmacher es la filial estadística de Planned Parenthood. ¿Cuál es el objetivo de Planned Parenthood? Planned Parenthood fue fundado para terminar con cierto porcentaje de la población y actualmente es una organización que promueve el aborto
el aborto químico, el aborto quirúrgico y hasta el aborto en casi que al momento del nacimiento. Entonces ustedes dicen, bueno, una organización que promueve estos temas realmente no me puede dar una cifra bastante objetiva de lo que está sucediendo. Ver las fuentes de información y cuál es el objetivo de los medios de comunicación, la línea ideológica, también los objetivos que quieren lograr como organización, es importante también para nosotros saber cuál va a ser la postura y cuál va a ser, digamos, la orientación de la información que nos quieren dar. Esto va muy relacionado con el siguiente punto, que es el tercero, que es el lenguaje y la legislación, la manipulación del lenguaje y también de las leyes en los países. Manipulación del lenguaje. Tenemos aquí la promoción del feminismo. Vemos cómo estas agrupaciones también pues atacan y denuncian sistemáticamente el machismo, que en ese punto por supuesto que todos estamos de acuerdo que una cultura machista pues no debe existir donde existe una cultura de la vida. Sin embargo, lo que se ha convertido a través de discursos de victimización es no el ataque y denuncia sistemática al machismo, sino al mismo hombre. Y eso, pues obviamente, ahí sí ya podemos decir que no estamos de acuerdo, porque obviamente nosotros creemos y estamos convencidos de la complementariedad entre hombre y mujer. Luego también tenemos el falso empoderamiento de la mujer, otro tipo de manipulación. Estas organizaciones dicen que al abortar tú te vas a hacer exitosa, al abortar vas a poder seguir tus sueños, al decirle a tu abuelito que pues tiene la opción de una muerte digna, entre comillas, pues te vas a descargar de esa carga económica y espiritual, y eso lo ven como algo positivo. Incluso no sé si ustedes recuerdan, estos mensajes están popularizados en celebridades, artistas, medios de comunicación. Creo que fue en 2019 que fueron los Globos de Oro y esta actriz Michelle Williams pues ganó en una categoría y al momento de dar su discurso de aceptación del premio, ella pues mandó un mensaje bastante confuso que si uno, digamos, no está acostumbrado o no sabe identificar las mentiras, dice, bueno, ella tiene razón, qué buenísimo. Pero ella dijo, estoy agradecida porque tengo el derecho a decidir y si no hubiera decidido yo en ese momento, ahora está recibiendo este premio. A lo que ella se refería era el derecho a decidir, a terminar con la vida de su hijo. ¿Y cuál es el mensaje aquí? Pues ella dice, si no hubiera terminado con la vida de mi hijo, quizá no estuviera siendo actriz o recibiendo este premio. Esa es una manipulación, especialmente a las mujeres se les hace ver este empoderamiento como algo relativo a terminar o a vulnerar los derechos de otras personas. Tenemos también el sentimentalismo y victimización. Y, por supuesto, descalificar las instituciones sociales como el matrimonio, la familia y la iglesia, calificándolas como retrógradas, como antiguas o como instituciones que en lugar de promover el desarrollo económico de un país, pues lo que hace es retrasar el desarrollo de, en este caso, de Guatemala. Y bueno, para darles un ejemplo de cómo estas organizaciones también manipulan el lenguaje, esta también es información pública, lo pueden encontrar en la página de la IPPF. Ellos pues también generan manuales para periodistas, para influencers, para medios de comunicación y para cualquier persona en general, que pues básicamente te enseñan cómo hablar sobre el aborto, qué términos usar y qué términos no utilizar. Por ejemplo, ellos dicen, evitar utilizar abortar a un niño. Es mejor decir, poner fin a un embarazo o tener un aborto. Aquí, por ejemplo, evitar decir el aborto es ilegal. Evitar decir abortista, evitar decir bebé o feto muerto, sino que decirle embrión. ¿Cuál es el objetivo? Pues deshumanizar a la persona, porque obviamente si decimos bebé, pues las personas dicen, ay, qué ternura, se asocia con el bebé ya nacido, con pues, ese momento de vulnerabilidad. Y pues ellos lo que quieren es que nosotros cambiemos casi que nuestro chip de pensamiento y decir, bueno, esto es pues una cosa descartable, es un cúmulo de células X que podemos pues descartar sin ningún problema. Por ejemplo, aquí también evitar el uso intercambiable de los siguientes términos: aborto ilegal, aborto inseguro, embarazo no deseado, embarazo no planeado. Y pues ellos casi que te explican por qué tienes que hablar así.
Y pues en el caso de los periodistas hay manuales incluso de qué fotografías no puedes sacar, ¿verdad? Por ejemplo, ellos dicen, jamás saque a una mujer embarazada sonriendo porque eso quiere decir que la mujer está disfrutando esa etapa y que quiere vivirla. Siempre saque imágenes de mujeres en pobreza, tristes, niños desnutridos y demás para convencer de que el aborto es una necesidad. Y esto pues está en manuales de la IPPF y realmente los periodistas lamentablemente pues han casi que obedecido al pie de la letra estos manuales. Evitar decir pro vida y decir antiderechos, antiaborto. Y la explicación, miren, el término pro vida implica que quienes apoyan el acceso al aborto legal están en contra de la vida, lo cual es incorrecto. Ellos explican que es incorrecto, que ser abortista es estar en contra de la vida. Luego también tenemos promover el aborto. Ellos dicen que es mejor decir promover el derecho a decidir, porque suena más bonito, suena más dulce, suena más digerible para, especialmente los jóvenes también, ¿verdad? Porque imagínense que ustedes llegan y le dicen a sus papás, no, es que yo estoy a favor del aborto, posiblemente ellos se queden, wow, tranquilo, pero si ustedes le dicen, no, es que estoy a favor del derecho de que las mujeres puedan decidir su futuro, de que puedan, pues, decidir sobre sus cuerpos, porque tal y tal, ¿verdad? Suena mucho más amigable. Y bueno, si ustedes quieren ver todos estos manuales, están disponibles en la página de la IPPF. Realmente hay muchas personas que no saben que también están siendo manipuladas con el lenguaje y especialmente en medios de comunicación es fácil determinar cuando un titular pues está casi que respetando al pie de la letra estos manuales de cómo hablar sobre el aborto, que poco a poco van cambiando la mentalidad sobre lo que es la cultura de la muerte y pues normalizándola al punto de que muchas personas también lamentablemente consideren, ya no la consideren como algo negativo para la protección de la vida. Y luego tenemos la manipulación de la legislación a través pues de proyectos de ley, de decretos, también digamos, en las elecciones, cuando se eligen políticos o funcionarios que son contrarios a estos derechos. Tenemos 3 etapas por las que se pasan al momento de implementar la agenda abortista. Primero se comienza con una despenalización del aborto, porque ahí, bueno, digamos, ahí solo vamos a despenalizar por violación. Incluso hay personas que pueden decir, sí, yo estoy a favor de eso. ¿Quién no va a estar a favor de respetar el derecho a las niñas o a las jóvenes que han sido violadas? Entonces se comienza con algo, el primer paso es la despenalización por violación, digamos. Luego tenemos un segundo paso que podría ser despenalizar solamente en casos de que el feto no sea viable o que tenga alguna malformación. Algunas personas incluso ahí podrían decir, sí, estoy de acuerdo, porque imagínense que la persona no tenga acceso a recursos o a servicios básicos, pues va a ser una carga, entonces ahí está bien. Y poco a poco vamos aumentando el nivel de cobertura, digamos, de lo que es el aborto específicamente, porque en tema de eutanasia casi que no hay, digamos, niveles, ¿verdad? De una vez es como que o sí o no. En el tema del aborto, pues sí pueden haber niveles. Se comienza primero con la despenalización, luego vamos con la legalización por causal o causales, que usualmente es la causal de violación o también de malformación. Y luego vamos con el aborto libre. Bueno, ya realmente empiezan a decir, bueno, las mujeres pues han tenido una mejor vida, las mujeres ahora pues ahora ya pueden abortar por estas causales. Sin embargo, pues ahora no habría ningún problema con que cualquier persona que quiera hacerlo lo pueda hacer libremente en cualquier etapa o por cualquier circunstancia, incluso si el bebé no tiene ninguna malformación, pues tiene derecho a hacerlo y finalmente es lo que es la liberalización o también ¿cómo se menciona eso? La legalización total del aborto. Y pues ahí, a través de las distintas manipulaciones de legislaciones y proyectos de ley, es que se pueden llegar a implementar estas situaciones. Aquí nos pusieron un afiche que usualmente las personas pueden decir, bueno, yo estoy en contra del aborto, solamente estoy a favor cuando se dan estas 3 situaciones, ¿verdad? Y pues nosotros sabemos que contrapuesto a esto está la cultura de la vida, que como vimos al inicio, menciona que es una protección de la vida humana, no importa si fue concebida por violación o si fue concebida en un matrimonio estable y sólido,
no importa si tiene algún síndrome ya diagnosticado, si tiene alguna malformación. Aquí lo importante siempre va a ser proteger las dos vidas, porque la vida de la madre, tanto como la vida del hijo, son sujetos de derecho y ambos tienen derecho a que se les respete esa dignidad humana, ¿verdad? Y bueno, tenemos también otra parte de la misma agenda. Miren, todas van ligadas, la agenda abortista, la agenda ideológica de género y la agenda de la eutanasia van unidas porque todas tienen en común esa desprotección de la dignidad humana. Tenemos aquí también otra parte de la cultura de la muerte. Ya vimos un poco de lo que es el lobby abortista. Tenemos también el lobby LGBT, que es la ideología de género. Aquí es importante hacer una aclaración que el rechazo no es a la persona con distintas orientaciones sexuales, sino al lobby que pretende implementar leyes o proyectos de ley o políticas que atenten contra la inocencia de los niños, que atenten contra también instituciones como el matrimonio, por ejemplo, pero es muy importante saber que no es a la persona. Incluso dentro de la Iglesia Católica muchas personas no lo saben, que lo que se promueve también es la castidad, el acogimiento a estas personas, sino que el combate debe ser siempre a la ideología, a los colectivos que no tienen como fin último la protección de la vida humana. Y el lobby laicista, que también va, ya lo vimos un poquito con las estrategias del doctor Nathanson, está el rechazo completo a la religión, porque hay muchos estudios e incluso las personas, nosotros mismos nos damos cuenta que cuando una persona tiene una afinidad religiosa, usualmente pues también tiene una postura muy clara en cuanto a estos temas y por lo tanto representa un obstáculo para la implementación de esta agenda. Por eso vemos también cómo se ataca muchísimo la religión. Una persona cristiana pues se pronuncia en contra del aborto y lo que le dicen, ay no, tu opinión no vale nada porque tú sos cristiano, entonces estás cegado por estos dogmas cristianos. Y como lo hablamos anteriormente, pues se comienza a silenciar esas opiniones y poco a poco también a implementar el lobby laicista, ¿verdad? Y bueno, aquí no está incluido, pero hay 3 puntos que ya conociendo cómo funciona la cultura de la muerte, los 4 pilares y también, digamos, los tres objetivos o digamos las 3 formas en que puede avanzar, que es obviamente aborto, eutanasia e ideología de género, cada uno se puede preguntar, bueno, ¿y cómo puedo detener esta agenda? Hay 3 puntos importantes. Primero es la formación y la información. Nosotros pues ya teniendo esto como una alerta, ya podemos decir, bueno, voy a investigar un poco más, voy a leer cierto libro, voy a seguir a tal persona, y pues ya teniendo un poco más de este ejercicio mental y cómo identificar mentiras, cómo identificar manipulaciones, nosotros también podemos ir formándonos para conocer más sobre estos temas y también de formas y proyectos cómo podemos promover y trabajar por la cultura de la vida. Otro tema importante es comenzar a trabajar en la cultura de la vida, no solo individualmente, sino dentro de nuestras familias y en nuestros trabajos. Posiblemente decimos, bueno, es que yo no estoy participando en un movimiento nacional, pero créanme que no es necesario porque el trabajo también que se hace a pequeña escala en nuestras familias y hogares es muy importante, especialmente cuando hay niños pequeños, porque ahí es donde ellos empiezan a formar también en el hogar, digamos, es cuando empiezan a formar su personalidad, también todas sus destrezas emocionales y sociales, y es importante también que ellos tengan claro que el respeto a la vida pues tiene que ser siempre, también dentro de nuestros trabajos y de nuestras amistades. Un tema importante es no tener miedo a expresar nuestras opiniones o a decir por qué creemos que estos temas pues no estamos de acuerdo con ellos. Y por lo mismo va unido con la formación, ¿verdad? Porque muchas personas incluso no se pronuncian porque dicen, bueno, es que yo no, o sea, yo estoy en contra, pero no sé cómo defenderlo. Entonces ahí entra el punto de la formación. Trabajar individualmente, como les mencionaba, a pequeña escala, y pues luego también involucrarse si ya ustedes tienen una vocación mucho más fuerte o un llamado hacia trabajar directamente con organizaciones, pues buscar organizaciones dentro de mi misma iglesia, dentro de mi misma comunidad, y a nivel nacional, organizaciones que pues como AFI, como la Pastoral Arquidiocesana, pues tienen proyectos que se dedican a trabajar por una cultura de la vida.
Y luego, ya que las hemos identificado, también podemos elegir muchísimas organizaciones de acuerdo a nuestros talentos y nuestros intereses. Hay muchas organizaciones, por ejemplo, organizaciones que trabajan específicamente con madres con embarazos vulnerables, organizaciones que trabajan con niños, organizaciones que trabajan con adultos mayores. La verdad es que hay para todos los gustos y nosotros podemos involucrarnos y ayudarlas de cierta forma, porque muchas veces estas organizaciones no tienen el presupuesto suficiente para realizar todos los proyectos que podrían estar realizando. Y pues ya el último, digamos, recomendación para implementar una cultura de la vida que sabemos que es una misión muy grande, pero se puede empezar con pequeños pasos. Por supuesto, es la visibilización y compartir con las demás personas el conocimiento también que nosotros hemos adquirido y pues todas estas cifras, ayudar a otras personas también a identificar cómo han sido manipuladas estas organizaciones, decirles, mira, tú sabías que Planned Parenthood se formó con una mentalidad eugenésica. Hay muchas personas que no conocen de estos temas y que al conocerlos a través de nosotros también pueden formarse y formar criterio ellos personalmente para pues todos juntos trabajar por esta implementación de la cultura de la vida. Y si ustedes desean mucho más información sobre nuestra red de organizaciones, como Asociación La Familia Importa, tenemos 45 organizaciones nacionales que trabajan en distintos temas y que pues siempre están en busca de voluntarios y de personas que puedan apoyarlos en distintas formas. Pueden comunicarse a estos contactos o también seguirnos en redes sociales para que podamos también compartir proyectos, compartir iniciativas y de esta forma pues implementar lo que es realmente la cultura de la vida, que en Guatemala sabemos que ser pro vida, siempre en AFI decimos que es parte de nuestra identidad nacional, es parte de nuestra cultura. El tema de la protección y la convivencia de familia es muy importante. Y actualmente somos uno de los pocos países en el mundo, podría decirse, que está haciendo una lucha en contra de esta agenda de la muerte y por supuesto que hay muchos retos como el tema de la violencia, el tema del acceso a servicios básicos para toda la población y esos son temas que por supuesto que tenemos que seguir trabajando y poniendo nuestro granito de arena en cualquier organización o desde nuestros hogares o incluso con oración, porque por supuesto en otras conferencias no podemos mencionarlo, ¿verdad? Pero aquí consideramos que el tema de la oración y del servicio al prójimo es un tema muy importante que ha ayudado muchísimo a amplificar todo el tema pro vida. Así que gracias también por su atención en esta pequeña conferencia y no sé si alguien tiene algún comentario, puede abrir su micrófono o escribir en el chat para que me lo puedan leer en este momento también. Elena, muchas gracias, estuvo interesantísimo. Yo solo tengo una pregunta. Digamos, Sí. ¿cómo podría uno acceder a estadísticas reales, verdad? Como para confrontar cuando falseen las estadísticas. Ujú. Mira, en Guatemala el tema de las estadísticas es un poco difícil por el mismo tema que no está, especialmente en el tema del aborto, no está despenalizado, ¿verdad? Entonces, muchos centros de salud no reportan estos casos por miedo a ser denunciados. Pero hemos visto que en Guatemala la Secretaría contra la Violencia y Explotación, SVET, maneja muy buenas estadísticas en cuanto a violencia sexual y denuncias. Y siempre podemos recurrir a información pública del Ministerio Público y del Ministerio de Salud y Asistencia Social. En cuanto a Estados Unidos, hay muchísima información sobre estadísticas. Te recomiendo muchísimo entrar a los medios y a la página de Live Action, que es, digamos, la organización pro vida líder en Estados Unidos. Ellos revelan muchísima información y cifras. Incluso los mismos informes en Planned Parenthood, tú los puedes descargar en PDF y puedes ir viendo, en cómo gastan su presupuesto, en qué temas lo asignan. Y pues también cualquier cosa en AFI podrías también pedir algún tipo de información si es muy específica. Tenemos una organización que se llama Familia, Desarrollo y Población que se dedica únicamente a temas estadísticos. Entonces, si tú tienes alguna consulta muy específica, ellos con mucho gusto también la pueden hacer a los organismos correspondientes. Muchas gracias. Buenas noches, solamente quería agradecerles por el tiempo
que le dedican a estas actividades. No cabe duda de que estamos nosotros defendiendo al final todo lo que Dios desea y estamos luchando en contra de actividades diabólicas. Eso no, a mí no me cabe duda, todas estas ideologías pro muerte tienen principios muy malos. Entonces yo les quiero agradecer y felicitarles a todos y invitarlos para que nos involucremos lo más que podamos, porque al final vale la pena dedicar nuestra vida a todo lo que se refiere a defender los derechos de nuestros niños no nacidos y por supuesto pues dar la cara por Dios. Felicitaciones y muchas gracias por su tiempo. Así es. Muchas gracias, Fernando. Chao. Gracias, Margarita. Todavía está aquí. Pensé que ya se había salido. Aquí estoy y agradecerte, Elena, por tu tiempo, por la charla. Creo que platicaste sobre los puntos más importantes, entonces igual va a quedar grabada la reunión, ¿verdad? Por si no les dio tiempo de apuntar ciertas ideas. Y creo que es importante que tengamos esta base para no dejarnos como engañar o con ideas que parecen ser buenas, pero al final no es lo bueno, ¿verdad? Gracias, Elena. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario o algo. O si no se atreven ahorita, pueden hacerlo al correo info@lafamiliaimporta.org. También si tienen alguna solicitud de información o si están interesados también en participar en algún proyecto de voluntariado o en alguna organización aliada. A nadie. Puedes volver ¿cómo dijiste? Vamos a ponerlo aquí. ¿Cómo es? info@lafamiliaimporta.org. Info, la familia importa. .org. info@lafamiliaimporta.org. Info la familia importa. .org. Va. Entonces ahí está. Para que lo copien por si quieren más información. Gracias. O también acudir a la pastoral, que ellos son también aliados de la red AFI. Sí. Gracias. Ana, creo que tiene alguna duda por ahí. Sí, muchas gracias. Solo, bueno, una duda más que todo, para acceder a las grabaciones de estas conferencias, ¿en dónde las podemos encontrar? Sí, tú estás en el chat, Ana, en el chat de Sí. WhatsApp. Sí estoy. Entonces ahí en el chat yo mandé el link de la charla de la semana pasada. Es un link Sí, ok. de YouTube. Ok, entonces voy a revisar, lo voy a revisar. Ok, buenísimo, muchas gracias. Y próximamente tendremos esta, solo que lleva su tiempo. Entonces tengan un poquito de paciencia. Gracias. María Mendoza. No, sí es la... Perdón, gracias, Elena. Yo solo tengo una duda. ¿Existirá algún ejemplo de algún otro país donde se haya contrarrestado esta estrategia de manipulación